Hola, muy buen día. El día de hoy vamos a revisar un tema por demás interesante. Coccidioidomicosis es un tema que ustedes, como médicos que se están formando en el norte del país, deben de dominar a la perfección. De hecho, tienen una gran responsabilidad porque van a ser de los médicos en el país que más deben de saber sobre este tema, pues por algunos detalles que vamos a ver a lo largo de la presentación. Así que sin más preámbulos, comencemos con coccidioidomicosis. Un poco de historia para tener algo de contexto. Alejandro Posadas en 1892 fue el primero en describir esta enfermedad. Fíjense que él la describe más que como una enfermedad pulmonar, primariamente como una lesión dérmica, con lesiones cutáneas progresivas y deformantes. Y en aquel entonces él atribuyó la enfermedad a un microorganismo del orden de los protozoarios. En 1896, a este potencial protozoario se le diagnosticó Coccidioides immitis por Rixford y colaboradores, y no fue hasta 1900 que Oppuls y Moffitt identificaron que en realidad este Coccidioides immitis tenía características muy semejantes a un hongo dimórfico, más que pertenecer al orden de los protozoarios. Tuvieron que pasar 32 años para que el Coccidioides immitis fuera aislado por primera vez. Esto se logró en una muestra de suelo perteneciente al estado de California, en Estados Unidos. Y finalmente, en 1946, Charles Smith definió las manifestaciones clínicas características de la coccidioidomicosis y desarrolló algunas pruebas diagnósticas, principalmente la coccidioidina, y las principales o las primeras metodologías para la serología diagnóstica de esta entidad. Coccidioidomicosis es una enfermedad causada por dos especies, Coccidioides immitis y Coccidioides posadacea. En general, ambas comparten muchas características, comparten las propiedades del laboratorio, los factores de virulencia, la patogénesis, manifestaciones clínicas, la aproximación diagnóstica y el tratamiento. De tal manera que en la práctica, en general, no es muy importante diferenciar entre una infección por Coccidioides immitis o por Coccidioides posadacea. Tan no es importante que en general la denominación de Coccidioides immitis abarca ambas especies. Quizá la única diferencia es el predominio geográfico. Coccidioides immitis tiende a ser más predominante en California, mientras que Coccidioides posadacea es más frecuente en Arizona. Pero en términos generales no hay mucho problema si nos referimos a ambas con la denominación Coccidioides immitis. Y aquí les pongo a su derecha pues un par de ilustraciones en donde se puede observar el coccidioides en forma de esférula con endoesporas, como lo vamos a ver más adelante. Les voy a poner aquí 2 o 3 mapas en donde se explora la principal característica de Coccidioides immitis. Con esto me refiero a su distribución geográfica muy característica. Vean aquí, por favor, en esta imagen, cómo hay una zona que abarca el norte del país, el norte de México y el sur de Estados Unidos, como zonas altamente endémicas de Coccidioides immitis. Es por eso que al principio de la clase yo les ponía que nosotros, como médicos del norte del país, debemos estar muy familiarizados con esta entidad, puesto que un médico que se formó, por ejemplo, en el centro o en el sur del país, pues aunque pueda haber visto el tema en sus clases, lo inmensamente probable es que nunca haya visto un paciente con coccidioides, mientras que nosotros vamos a ver frecuentemente esta entidad. Vean aquí cómo pareciera que la frontera política, geográfica, hace que disminuya la endemicidad del coccidioides. Esto no es cierto, simplemente hay un gran rezago en cuanto a la notificación de los casos. Es por eso que inmediatamente pasando la frontera de México con Estados Unidos,
bueno, pues hay una endemicidad bien establecida. Sin embargo, hay dos zonas que son todavía más endémicas, todavía son más los casos de coccidioides que vamos a ver en Phoenix y en el Valle de San Joaquín. Entonces no se les olvide, gente que venga de allá, gente que viaje hacia allá por motivos de trabajo, de vacaciones, es muy importante sospechar coccidioides imitis. Norte de México, sur de Estados Unidos, principalmente en Phoenix, Tucson y el Valle de San Joaquín. Otra vez, otro mapa que no se les olvide, dependiendo ustedes de dónde lean coccidioidomicosis, siempre se van a encontrar con un mapa que les va a marcar lo que les estoy diciendo. Vean aquí cómo se divide coccidioides imitis, coccidioides posadacea, dependiendo de los sitios geográficos. Queda muy claro que aquí norte de México, sur de Estados Unidos, como ya lo habíamos visto, y vean cómo hay pequeñas zonas mucho menos predominante, por ejemplo, en el centro de México, en Venezuela, en Brasil o en Argentina. Pero en general, la gran zona que debemos de tener en cuenta es la frontera norte de México y la sur de Estados Unidos. Una vez más, que no se les olvide, aquí está nuevamente lo que les estoy diciendo, esta zona fronteriza entre México y Estados Unidos, con algunas zonas aisladas en Brasil y en Argentina. Y un mapa más, que no se les olvide nuevamente, en este caso, con los datos de positividad de la prueba cutánea para coccidioides, muy frecuente en la frontera de México con Estados Unidos, no se les debe de olvidar. El microorganismo Coccidioides imitis le gusta estar en esta zona por factores que ahora conocemos bien. Sabemos que Coccidioides imitis habita en el suelo de lugares con climas secos y calientes, con características desérticas. Fisher estudió las características del suelo en donde se ha aislado Coccidioides imitis y se dio cuenta que las temperaturas medias son de más o menos 11.7 a 27.9 grados centígrados en promedio. Obviamente ustedes saben que como una zona desértica tenemos días sumamente cálidos y noches bastante frías. Un suelo fino con pH alcalino y con bajo contenido en arcilla también son características que le encantan al Coccidioides imitis. La vegetación parece ser un poco indistinta, pero fíjense que los cambios climáticos, los factores climáticos son bastante interesantes y bastante importantes para predecir los sitios en los cuales va a estar el coccidioides. Colibras y colaboradores identificaron los factores de riesgo climáticos para coccidioidomicosis y se dieron cuenta que entre más seco el ambiente, entre mayor velocidad de viento, temperaturas cálidas, poca precipitación y veranos calurosos seguidos por inviernos secos más tormentas de viento son las condiciones perfectas para que cocci esté en el ambiente, esté en el suelo. Es por eso que nosotros podemos ver toda esta franja geográfica muy delimitada, pues es porque en los sitios geográficos que marcan los mapas es en donde se encuentran estas características favorables para el desarrollo y crecimiento de coccidioides imitis. Entonces, de tal manera que cuando vean esta imagen, bueno, pues ya lo primero que vamos a pensar no es en la exuberancia y belleza del desierto, sino en que hay coccidioides en todos estos sitios, ¿no? Un ejemplo dramático, vean, por ejemplo, esta tormenta de arena en un sitio con las características que les mencioné, bueno, pues esparciendo nubes de polvo y coccidioides sobre la población. Obviamente no tiene que ser algo tan dramático. Vean algo tan sencillo y tan cotidiano como lugares de construcción, en donde una polvareda pues va a levantar esto, un viento fuerte va a levantar polvo, y bueno, pues es por eso que ciertos pacientes van a contraer coccidioidomicosis. Es frecuente, por ejemplo, que veamos a trabajadores de la construcción que tienen esta enfermedad, ¿no? Es por estos factores que ya les describí.
Es interesante coccidioides porque es un microorganismo altamente virulento. Altamente virulento quiere decir que basta una sola artroconidia, un solo microorganismo para que cause una enfermedad clínicamente significativa. Es interesante cómo las exposiciones masivas llevan a enfermedades severas. Seguramente ustedes por ahí recordarán las leyendas de arqueólogos que después de descubrir por ahí algunas ruinas caen enfermos con fiebre. Bueno, pues esto a veces es causado porque al momento de entrar a lugares totalmente aislados hay una exposición masiva a artroconidias y esto causa una enfermedad pulmonar severa, fulminante, sistémica. Es por eso que el coccidioides es un agente altamente virulento. Es tan virulento que la CDC lo marca como un agente selectivo de bioterrorismo. Es decir, no podemos tener cepas de coccidioides, o al menos en Estados Unidos no se puede tener cepas de coccidioides por ahí guardadas debido a que son altamente peligrosas. Son muy peligrosas incluso para el personal de laboratorio que las está trabajando. Y bueno, pues estas limitaciones nos ponen en algo de dificultades para investigar el microorganismo aislado. Así de virulento es. Y pues bueno, ¿cuáles son las personas en riesgo? Pues obviamente toda la gente que habitamos en zonas endémicas, nuevamente norte de México, sur de Estados Unidos, agricultores, excavadores, trabajadores de la construcción, arqueólogos, como ya les mencioné el ejemplo, militares. Nosotros lo hemos visto mucho aquí en el norte de México, como soldados militares que vienen reclutados de las partes de centro y sur de México, vienen a establecer bases en el norte del país y bueno, pues infectan de manera frecuente por coccidioidomicosis. No se les olvide, turistas, siempre hay que preguntar en la historia clínica enfocada en neumología cuáles son los viajes frecuentes. Y bueno, pues por supuesto, inmunocomprometidos. No estoy hablando solamente de pacientes con VIH-Sida, sino aquellos pacientes que reciben esteroides a dosis de más de 20 miligramos de prednisona por más de 3 semanas, o aquellos pacientes que requieren infusiones de anti-TNF como tratamiento, por ejemplo, de trastornos reumatológicos. Algo muy interesante también de coccidioides es que diversas alteraciones genéticas pueden hacernos más susceptibles a la infección y estas alteraciones geográficas tienen clústeres de población. Sabemos, por ejemplo, que la población afroamericana o filipinos o pacientes que tienen descendencia filipina tienden a desarrollar la enfermedad con mucha mayor facilidad y con mucho mayor agresividad. Esto también es cierto para los pacientes con el grupo sanguíneo B. Entonces vean cómo es sumamente interesante este tema porque hay muchas características que hacen única a esta entidad. Una de ellas es con lo que se van a encontrar frecuentemente al momento de leer el tema. Esta palabra, esta frase de un hongo dimórfico. Entonces, para empezar, no hay que confundirse porque luego he escuchado a alguien que dice hongo dismórfico. No, es un hongo dimórfico. Se refiere a que tiene dos formas. Una forma saprobiótica en el suelo y una forma parasítica en el organismo, en el mamífero que va a servir de hospedante. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues aquí a su izquierda van a tener el ambiente que ya les describí a detalle, lugares secos, lugares donde hay muchos vientos, ¿sí? La forma infecciosa de coccidioides, perdón, se encuentra en su forma saprobiótica y se caracteriza por micelos formados por artroesporas. Artroesporas son estas estructuras articuladas, ¿sí? Estas artroconidias de 4 a 6 micrómetros que conforme cambian las características del ambiente van a desarticularse y van a viajar a través del viento hasta que un mamífero, en este caso el hombre, las inhala. Al momento de que son inhaladas, al tener una temperatura sumamente agradable para el hongo de 37 a 38 grados, el microorganismo va a cambiar de forma,
se va a esferular. Esférulas de 60 microgramos, de 60 micras, llenas de endoesporas. Ustedes lo pueden ver aquí en la parte derecha de la imagen. Y bueno, pues son estas formas, estas esférulas llenas de endoesporas, las que van a invadir a los tejidos hasta que finalmente se rompe. Y si salen del hospedante, bueno, pues van a depositarse en el suelo. Si no salen del hospedante, cada endoespora se va a convertir en una esférula y así es como se va a perpetuar la infección. Aquí les pongo una imagen muy bonita de la artroconidia. Vean cómo estas estructuras están presentes en el suelo, están articuladas, pero al momento de que hay cambios físicos en el ambiente, pues se rompen y cada artroconidia viaja por sí sola en el viento. Vean esta imagen muy espectacular. Esto ya es en el hospedante. Vean cómo en la parte superior derecha tenemos una esférula perfectamente formada con endoesporas, con docenas de endoesporas. Y quizá lo más bonito de esta imagen es la parte inferior izquierda, cómo precisamente se está rompiendo la esférula y ustedes pueden ver hacia la esquina superior cómo se están liberando todas las endoesporas hacia el tejido y cómo finalmente cada endoespora se va a convertir en esférula, pues perpetuando la infección. No se les olvide, así como les puse varias diapositivas con la distribución geográfica, por favor hay que estudiar, hay que aprenderse, no es nada difícil, pero hay que hacerlo, el ciclo vital del Coccidioides simitis en su fase saprobiótica, en su fase parasítica. Presentación clínica. Una vez que conocemos el ambiente, que conocemos a este hongo, lo importante es entender que hay diversos síndromes clínicos. La coccidioidomicosis no tiene una presentación única, tiene presentaciones diversas. Y aquí es donde nos podemos confundir. Voy a tratar de ser muy claro en esta presentación, pues para que no les queden dudas. Lo primero es entender qué pasa después de inhalar las artroconidias. El 60% de los casos de los pacientes que se infectan van a tener una infección totalmente asintomática. Es decir, la gran mayoría de los pacientes no va a tener síntomas infecciosos. Quizá va a tener un leve resfrío, síntomas flu-like, pero no en suficiente intensidad para acudir con un médico, con un especialista. En general, esto puede pasar frecuentemente desapercibido en el 60% de los casos. ¿Qué va a pasar en el 40% restante? Bueno, pues del 40%, 4 de cada 10 pacientes van a tener una infección sintomática autolimitada, muy parecida, si no es que idéntica, a un síndrome neumónico adquirido en la comunidad. Y una minoría de pacientes, estamos hablando de prácticamente un 5%, va a tener una infección sintomática grave, que va a asemejar una neumonía grave, una neumonía con hipoxemia, una neumonía que va a llevar al paciente no solamente al hospital, sino a la unidad de terapia intensiva, pero pues esto es infrecuente y como ya les había mencionado, depende mucho de la cantidad del inóculo. Una infección sintomática grave puede depender de que el paciente inhale demasiadas artroesporas o que el paciente tenga factores de riesgo para desarrollar una infección grave, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Hay que entender que el 95% de los pacientes, ya sea que hayan tenido una infección sin síntomas o una infección semejante a neumonía leve e incluso neumonías graves, el 95% de los pacientes va a tener una resolución total de los síntomas. Solamente en un 5 a un 10% de los pacientes los síntomas van a persistir por más de 3 meses y se van a transformar en una entidad que se llama coccidioidomicosis pulmonar crónica. En menos del 1%, alrededor de 0.5%, la coccidioides no se va a conformar con estar en el pulmón y va a diseminarse, generalmente a sistema nervioso central o a el aparato óseo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el panorama más o menos completo de
cómo se puede presentar la infección por coccidioidomicosis. Otra vez, 60% sintomática, 40% va a desarrollar síntomas generalmente semejantes a neumonía adquirida en la comunidad y solamente un 5% van a persistir y en menos del 1% la coccidioidomicosis se va a diseminar, siendo prácticamente la regla en el 95% de los casos la resolución total de los síntomas. Como les comentaba, tenemos diferentes síndromes clínicos que vamos a ir viendo uno a uno. La primera es la enfermedad pulmonar primaria, una enfermedad muy semejante a una neumonía adquirida en la comunidad, autolimitada. Por supuesto, también tenemos neumonía grave, neumonía difusa, nódulos pulmonares, cavitaciones pulmonares, neumonía fibrocavitaria crónica, infecciones diseminadas. Vamos a ir viendo a detalle cada una de estas entidades para que ustedes sepan en dónde colocar al paciente cuando ustedes ya diagnostiquen la coccidioidomicosis. La primera, ¿sí? Lo segundo más frecuente, después de estar asintomático, pues es una coccidioidomicosis pulmonar primaria, ¿correcto? Esto se presenta generalmente 1 a 3 semanas después de la inhalación de artroconirias. Tomen en cuenta esto porque recuerden que hay que sospecharlo en pacientes que han viajado a zonas endémicas, ¿sí? De tal manera que si un paciente tiene un viaje en el mes previo, todavía alcanza a entrar a este periodo de incubación que puede ir de 1 a 3 semanas para la presentación de síntomas después de la inhalación de artroconirias. Como ya les dije, la infección puede ser asintomática en el 60% de los casos. En este caso, ustedes solamente se darían cuenta por una serología, pero pues prácticamente nunca se pide. Pero en los pacientes en los cuales sí desarrollan síntomas, estos van a ser idénticos a los de una neumonía adquirida en la comunidad, tal y cual ustedes la conocen. Fiebre, malestar general, tos productiva, ¿correcto? De hecho, la infección por coccidioides simitis es una causa frecuente de neumonía adquirida en la comunidad en las zonas endémicas. Algunos estudios de Estados Unidos reportan que hasta el 30% de todas sus neumonías en el sur de Estados Unidos son causadas por coccidioides simitis. Los síntomas, pues son, como les digo, muy semejantes a los de una neumonía adquirida en la comunidad. Consisten en síntomas gripales, fiebre, tos, pleurodinia, odinofagia, ataque al estado general, pero hay algunos hallazgos que tienen una asociación fuerte con coccidioides, de tal manera que si ustedes los encuentran, piensen en coccidioides. Estos hallazgos son cefalea severa, una cefalea muy intensa, semejante a la que se ve en los pacientes con influenza, por ejemplo. Cuando el paciente, a pesar de que trae tos y expectoración, su queja principal es cefalea severa, piensen en coccidioides. Pleurodinia o fatiga intensa, ¿sí? Fatiga que hace que el paciente no pueda acudir a trabajar, una fatiga que lo postra en cama, hay que pensar en coccidioidomicosis. Otra cosa sumamente interesante es que a coccidioides simitis le gusta dar manifestaciones cutáneas. Las manifestaciones cutáneas pueden estar dadas por una reacción inmunológica o por una invasión directa. En el caso de la neumonía primaria, las reacciones cutáneas, que pueden ser frecuentes hasta en el 50% de los casos, van a estar dadas por un mecanismo inmunológico y se caracterizan por eritema nodoso, eritema multiforme y eritema tóxico. Cuando ustedes ven una neumonía adquirida en la comunidad con estas manifestaciones dermatológicas, deben de pensar inmediatamente en coccidioides. Diaforesis nocturna y un hallazgo muy característico que puede ser la pista diagnóstica es eosinofilia en la biometría hemática, ¿sí? Al conjunto de estos síntomas característicos, cefalea, fatiga, manifestaciones cutáneas, eosinofilia, durante una infección pulmonar primaria, se le nombra como la fiebre del Valle de San Joaquín, ¿sí? Esta es la forma más característica, una forma aguda, muy sintomática. Fiebre del Valle de San Joaquín o fiebre del Valle.
Esto es una radiografía de un paciente que si yo no les digo que tiene cocci, ustedes la pueden leer perfectamente como un infiltrado neumónico común y corriente, ¿sí? La manifestación radiográfica de la infección pulmonar primaria por coccidioidomicosis es idéntica a la de una neumonía adquirida en la comunidad por otro microorganismo. Y aquí les voy a poner fotos características de eritema nodoso, ¿sí? Vean cómo estas lesiones violáceas, elevadas, que pudieran parecer por lesiones, por ejemplo, por contacto, por traumatismos, son muy características, ¿sí? Por supuesto, pueden ser a veces más sutiles. Es muy importante, si el paciente no se las refiere, preguntarlo de manera intencionada y revisar. Generalmente estas tienden a presentarse en las extremidades inferiores. No siempre son tan llamativas como en esta imagen, pero vean por ejemplo el eritema tóxico, este sí que es característico. De hecho, va a ser muy improbable que el paciente no se los refiera. Lo más probable es que si el paciente tiene eritema tóxico, vaya a consultar con ustedes por este eritema confluente, pruriginoso, diseminado. Esto es muy característico, no es único, pero es característico de la infección aguda por cocci. Y bueno, el eritema multiforme, este tampoco es muy sutil que digamos, vean cómo es confluente con lesiones con aro y con lesiones umbilicadas en el centro, con lesiones en diana. Entonces, eritema multiforme, eritema nodoso, son características inmunológicas, mediadas de manera inmunológica. Si ustedes en estas lesiones buscan coccidioidomicosis, no la van a encontrar. Coccidioides está en el pulmón. Nuevamente, la enfermedad aguda primaria, síndrome neumónico clásico, no se les olvide, 3 semanas después de la exposición, y hay que considerar que todo paciente con neumonía en una zona endémica puede ser la neumonía secundaria coccidioidomicosis. Como ya les decía, el 95% tiene una resolución espontánea y en el caso de pacientes con una enfermedad pulmonar aguda, no es necesario que busquemos coccidioidomicosis diseminada. ¿Sí? El paciente no es necesario que le hagamos una punción lumbar si es que no tiene síntomas neurológicos, no es necesario que le hagamos un gamagrama, a menos que nosotros tengamos datos clínicos muy claros de invasión extrapulmonar. Y aquí la controversia es si debemos de tratar o no tratar la infección pulmonar aguda por coccidioidomicosis. Las conductas pueden ir desde simplemente observar y dar tratamiento sintomático y de sostén al paciente hasta iniciar el tratamiento farmacológico. Aquí les pongo una frase en inglés tomada directamente de las guías de práctica clínica y vean cómo pues prácticamente todos especulamos que darles tratamiento pronto a estos pacientes pudiera disminuir la frecuencia de la diseminación, pero realmente no hay datos científicos, no hay estudios que demuestren que esta especulación es cierta. De tal manera que en general la infección aguda, una neumonía aguda, solamente se observa, no se da tratamiento, a menos que el paciente tenga indicaciones muy características, muy puntuales para dar tratamiento a la enfermedad pulmonar aguda, como son estas que les voy a mostrar. Si un paciente les llega con una neumonía aguda por coccidioidomicosis y el paciente está inmunosuprimido, pues por supuesto que no lo vamos a observar, por supuesto que hay que empezar con tratamiento. Si el paciente tiene tratamiento con anti-TNF, si el paciente tiene diabetes, tiene cardiopatía, está embarazada, el paciente es afroamericano, africano, filipino o tiene ascendencia, ¿sí?, de este origen, hay que tratarlo. Por supuesto, una neumonía grave tampoco la van a observar. Una neumonía grave hay que tratarla. Y las características de una neumonía grave es una pérdida de peso mayor al 10%, sudoración nocturna, infiltrados pulmonares en más del 50% de los campos, adenopatías pariliares prominentes, una presencia de anticuerpos IgG mayor de A1 a 16 o una fatiga que incapacite al paciente para trabajar durante 2 semanas.
Hay quien dice que el paciente añoso, el paciente más de 55 años, también es tributario a que reciba tratamiento. Entonces, por favor, no se confundan con esta información. Podemos tener los dos extremos. Podemos tener un paciente joven con una neumonía leve, con síntomas moderados, sin factores de riesgo. Este paciente se vale totalmente estarlo observando y la historia natural dice que en el 95% de ellos esto se va a autolimitar. Por otro lado, tenemos a un paciente con cualquiera de las características que les presento en esta diapositiva. En ese paciente lo mejor es tratarlo para evitar una diseminación. Si bien la evidencia científica no es totalmente contundente, no vale la pena arriesgar al paciente sin tratamiento debido a que todos estos factores son asociados con mal pronóstico. Entonces, por favor, esto hay que tener mucho cuidado, no se confundan. ¿A qué paciente vamos a observar y a qué paciente vamos a tratar? Hablando de enfermedad pulmonar aguda, es decir, neumonía semejante a la adquirida en la comunidad. Si cumple criterios para tratamiento farmacológico, le vamos a dar azoles por un periodo de 3 a 6 meses y lo vamos a vigilar cada mes durante un año. Vamos a estar seguros de que hay una disminución en la enfermedad pulmonar, en que hay una mejoría radiográfica, por supuesto una manifestación clínica. Si el paciente nos da datos extrapulmonares, inmediatamente hay que ir a buscar diseminación extrapulmonar y hay que hacer un seguimiento con serología y con radiografía de tórax. De la serología voy a hablar en extenso un poco más adelante. ¿Qué pasa con una neumonía difusa? Cuando la neumonía difusa aparece, esto por definición es grave. Recuerden que un criterio de gravedad es que tengamos afectación de más del 50% de los campos pulmonares. Si esto sucede, estamos hablando de una neumonía difusa, una neumonía grave, en donde puede haber una diseminación hematógena, y esto se presenta pues por una de dos cosas. Número uno, porque el paciente tenga factores de riesgo o porque el paciente haya recibido una gran cantidad de microorganismos. De tal manera que la neumonía difusa se tiene que tratar. Obviamente sería absurdo dejar al paciente sin tratamiento y el tratamiento farmacológico puede ser azoles o puede ser anfotericina B. La anfotericina B, recuerden que es un medicamento que tiene efectos secundarios que pueden ser potencialmente graves, pero se usa cuando el paciente está más grave. Más adelante también vamos a ver cuáles son los criterios para usar anfotericina sobre azoles. En términos generales, entre más grave esté el paciente, vamos a usar anfotericina B. En este caso, el tratamiento va a ser por 12 meses y si hay inmunosupresión hay que dar una profilaxis secundaria y en este caso de neumonía difusa sí tenemos que buscar de manera intencionada enfermedad extrapulmonar. Por una razón muy sencilla, si el paciente hizo neumonía difusa, pues es que recibió gran inóculo o que tiene inmunosupresión o factores de riesgo, lo cual lo hace más susceptible a una diseminación extrapulmonar. Esto es una radiografía, vean cómo no se compara en nada a la neumonía clásica de una neumonía adquirida en la comunidad. Esta es una neumonía severa, difusa, bilateral, que nos puede dar un síndrome de insuficiencia respiratoria, que no solamente lleva al paciente al consultorio o al hospital, lo va a llevar incluso a la terapia intensiva. Entonces, definitivamente que este paciente va a requerir tratamiento, muy probablemente con anfotericina B, en caso de que haya una gravedad muy importante. En la historia natural decimos que al 95% de los pacientes se les va a quitar el síndrome ocasionado por coccidioides imitis. Sin embargo, un 5% de los pacientes va a desarrollar síntomas que persisten durante más de 3 meses. Y a eso se le llama una neumonía crónica. Generalmente estos pacientes van a desarrollar infiltrado fibrocavitario y estos pacientes pues en general se les da tratamiento por un año a base de azoles. Si no hay mejoría, tenemos diferentes conductas, lo debe de ver el neumólogo y nosotros vamos ya sea a aumentar la dosis de azoles, cambiar a otro fármaco, dar una combinación de fármacos o iniciar anfotericina B. Hay diferentes conductas dependiendo de diferentes pacientes. Vean, esto es una radiografía de un infiltrado fibrocavitario característico que se puede confundir fácilmente con tuberculosis pulmonar.
En el caso de este paciente fue una coccidioidomicosis fibrocavitaria crónica por definición, ¿sí? Infiltrado apical bilateral, aunque también puede dar infiltrado en lóbulo medio o en las bases. Recuerden que después de una infección, el paciente puede desarrollar una cavitación pulmonar. La cavitación pulmonar ustedes la pueden ver asociada a síntomas o la pueden encontrar simplemente en una radiografía de tórax o en una tomografía que se sacó por otro motivo. ¿Qué pasa con una cavitación pulmonar sin síntomas? Bueno, pues no hay evidencia de que el tratamiento farmacológico sea de beneficio y en este caso, si el paciente no tiene síntomas, pues simplemente hay que observarlo, hay que estar vigilando que no desarrolle síndrome clínico, que no desarrolle fiebre, pérdida de peso, eosinofilia y ver que esta cavitación no vaya incrementando el tamaño, ¿sí? Si se quieren quitar de problemas y el paciente acepta, el paciente puede ser candidato a resecar ese tejido pulmonar, pero en términos generales, si el paciente está sintomático, hay que tranquilizarlo, estarlo vigilando y en general no va a requerir tratamiento. ¿Qué va a pasar si el paciente tiene síntomas? ¿Como cuáles? Hemoptisis, pérdida de peso, fiebre, fatiga. Bueno, pues en ese caso podemos considerar una terapia con azoles, ¿sí? Y una una forma adecuada de tratar a estos pacientes es ir a quitar la cavidad y en este caso el paciente inmunocompetente pues ya no va a requerir más tratamiento con azoles. Entonces, si la cavitación pulmonar tiene síntomas, hay que dar terapia farmacológica y en cierto tipo de pacientes considerar tratamiento quirúrgico. Vean, esto son cavidades, ¿sí? Vean cómo tienen una pared muy delgada. Esa es la característica de las cavidades por coccidioidomicosis. Recuerden que entre más gruesa la pared de la cavidad, el riesgo de malignidad de cáncer es mayor. Característicamente, las cavitaciones por coccidioides tienen una pared delgada. Ustedes pueden ver aquí cavitaciones en ambos pulmones, lóbulos superiores de pulmón derecho y pulmón izquierdo. Incluso hay una imagen muy parecida a una cavidad en la región pariliar derecha por encima del hilo pulmonar. Entonces, esto probablemente sea una cavidad por cocci y bueno, pues va a depender si el paciente tiene síntomas o no, la conducta que ustedes van a tomar. Algo muy parecido pasa con un nódulo pulmonar asintomático. El nódulo pulmonar que ustedes identifican en una radiografía de rutina, bueno, pues no requiere tratamiento farmacológico, hay que darle seguimiento y nosotros declaramos que hay una enfermedad activa en caso de que el nódulo esté creciendo de tamaño o de que el paciente tenga un cultivo positivo, serología positiva o por supuesto síntomas clínicos. Estoy hablando desde el punto de vista de coccidioidomicosis, pero no se les olvide que un nódulo pulmonar, el principal diagnóstico diferencial no es infeccioso, es cáncer. Entonces, ¿qué va a pasar si el paciente es un fumador o tiene factores de riesgo para cáncer pulmonar? Pues este paciente entrará al protocolo de nódulo pulmonar solitario, ¿sí? Siempre lo más importante en estos pacientes es descartar cáncer. Y bueno, pues se realizó el diagnóstico, por ejemplo, por cirugía. Una vez que quitamos el nódulo pulmonar sintomático, en pacientes inmunocompetentes no requerimos continuar el tratamiento con azoles. La cirugía por sí misma puede ser curativa. Aquí les pongo una imagen de un nódulo pulmonar solitario. Está en el lado izquierdo, está ahí rodeado por un cuadrado negro. Y bueno, pues aquí, aunque estamos hablando de coccidioidomicosis, este paciente deberá ser evaluado de manera adecuada para descartar la posibilidad de cáncer como factor más importante. ¿Qué pasa con la infección diseminada? Recuerden que el menos del 1% de los pacientes va a presentar estos síntomas, pero bueno, generalmente pueden tener infecciones meningias muy caracterizadas por dolor, por cefalea intensa. Los pacientes también pueden tener EBCs, por ejemplo, secundarios a vasculitis inducida por la infección, o pueden tener defectos focales, ¿no? Focalización. En este caso, el fluconazol es la terapia inicial, el itraconazol también se puede usar,
y quizá lo más importante de la infección meningia es que el tratamiento va a ser de por vida. Este paciente va a estar usando antifúngicos durante toda la vida. Hay que lidiar con las consecuencias, es frecuente que haya hidrocefalia y bueno, eso no significa falla al tratamiento, simplemente pues hay que hacer una derivación, se refiere a neurocirugía para una derivación y bueno, en el caso de que no haya respuesta a azoles, pues hay que considerar algunas otras terapias de salvamento, por ejemplo, anfotericina B, pero no sistémica, ¿sí? Porque no penetra de manera adecuada al sistema nervioso central. Si se va a usar anfotericina B, tendría que ser intratecal y como una terapia de salvamento. En este caso, aunque el paciente esté muy grave, una infección meningia es sumamente grave, en este caso el tratamiento inicial sería fluconazol y pues si no, pues ya se normará la conducta dependiendo de cada paciente. También hay diseminación no meningia, principalmente a hueso y a piel. Vean aquí en la imagen de la derecha cómo hay una lesión vertebral que va a causar síntomas neurológicos por una diseminación de coccidioidomicosis, de una manera muy parecida a lo que le haría la diseminación con tuberculosis, por ejemplo, en la enfermedad de Pott. Aquí el tratamiento es con azol oral y bueno, vean aquí en la parte inferior yo les pongo una diseminación de coccidioidomicosis a la piel. Vean cómo en este caso, en este paciente, si buscamos esférulas en este sitio, sí las vamos a encontrar, porque esto es una diseminación directa, no es un fenómeno inmunológico como el que se presenta en los pacientes con una infección pulmonar primaria. Entonces vean cómo es totalmente diferente, aunque ambas sean manifestaciones cutáneas. Diagnóstico, bueno, pues en general el paciente va a tener reactantes de fase aguda elevada, VSG elevada, PCR elevada, y no se les olvide que la eosinofilia, aunque no es característica, sí es muy sugestiva de infección por Coccidioides simitis. Podemos tener reacciones de eosinofilia bastante importantes. Por supuesto, lo mejor es ver de manera directa el microorganismo. Vamos a obtener muestra del mejor sitio que se pueda. En enfermedad pulmonar, pues por supuesto esputo, lavado bronquialveolar, pero si el paciente tiene manifestaciones neurológicas, hay que obtener líquido cefalorraquídeo. En manifestaciones cutáneas, fuera de las inmunológicas que ya les mencioné, bueno, también se puede hacer un exudado cutáneo, una biopsia cutánea, etc. Hay que tratar de rescatar tejido dependiendo de las manifestaciones clínicas de cada paciente. La observación de las esférulas maduras, como ya les mostré en las diapositivas previas, llenas de endoesporas, pues es patognomónico, ¿sí? Mientras que la observación de una esférula inmadura, una esférula sin endoesporas, no es patognomónico, pero es presuntivo. Las tinciones son especiales. Grocot, Gomori de metamina de plata es la más sensible para la detección de hongos. KOH al 10% es la más pedida, la más tradicional, pero no es la más sensible, ¿sí? Paz, Giemsa, Papa Nicolau, son otras de las tinciones que pueden pedir. Entonces, cuando ustedes sospechen esto, es importante que en su orden de laboratorio o hablen directamente con el patólogo para decirle que le corra diversas tinciones con búsqueda intencionada de coccidioides, porque el Gram tradicional no tiñe Coccidioides simitis. De tal manera que si el patólogo o ustedes se limitan a un Gram, pues no van a tener el diagnóstico. Hay que comunicarse con el patólogo para que haga unas tinciones especiales para la búsqueda intencionada de Coccidioides simitis. Los cultivos, medio de cultivo Saburó para hongos y también crecen algunos medios de cultivos bacterianos. Es importante que ustedes recuerden que el cultivo positivo para coccidioidomicosis es relativamente rápido. No estamos hablando de los 2 meses que pudiera llegar a tardar un cultivo para tuberculosis. Estamos hablando apenas de una semana o cuando mucho 2 semanas para que el cultivo sea positivo. No se les olvide lo que les dije, hay un alto riesgo de contaminación en el personal de laboratorio. Recuerden, esto es un agente de bioterrorismo y una sola artroconida es suficiente, de tal manera que no cualquier laboratorio está capacitado para manejar de manera adecuada
muestras de pacientes con coccidioidomicosis. Más vale que lo manden a un laboratorio de referencia, como pudiera ser en los centros universitarios. Hay un gran problema con la sensibilidad diagnóstica, es sumamente variable. Vean ahí las referencias que les pongo. Hay quien reporta un 5 o 6% de sensibilidad, hay quien reporta un 100%. Aquí les pongo esta imagen tomada de un artículo. Vean cómo en el mejor de los casos obtuvimos unas sensibilidades del 8.3% para las muestras recabadas del tracto respiratorio. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Quiere decir que el diagnóstico no se basa en el cultivo, se basa en la histopatología. Un cultivo negativo de ninguna manera descarta la enfermedad, ¿sí? Entonces es muy importante obtener tejido para que el patólogo lo tiña y lo identifique. En este caso, la histopatología le gana al cultivo. El cultivo es específico. Una vez que sale positivo, bueno, ya tenemos el diagnóstico, pero desgraciadamente la frecuencia de positividad, aún en paciente enfermo, es en el mejor de los casos un 8.3% tomando esta serie. Como el diagnóstico puede complicarse, ¿sí? A veces no es tan sencillo ir a sacar tejido. Imaginen, por ejemplo, un paciente con gran compromiso pulmonar, meterme a una broncoscopía o no se diga una biopsia pulmonar lo puede poner en gran riesgo. Se ha desarrollado serología. Entonces, la serología es una herramienta muy importante, pero es una herramienta en la cual me puedo equivocar. Debo de saber usar la serología. La serología para coccidioidomicosis tiene dos fases. La primera fase es la fase de tamizaje. Recuerden, el tamizaje depende de una enfermedad, de una prueba muy sensible, pero poco específica. En este caso, esta prueba es la serología contra IgM e IgG por electroinmunoensayo enzimático. Entonces, ustedes primero tienen que pedir anticuerpos contra cocci, IgG, IgM por electroinmunoensayo enzimático como prueba de tamizaje. Si estas pruebas salen negativas, en general no hay que hacer más cosas, es poco probable que el paciente tenga coccidioidomicosis aguda. Cuidado, recuerden que la serología lo que me está midiendo son anticuerpos y los anticuerpos necesitan tiempo para formarse, de tal manera que si ustedes hacen la serología de una manera hipertemprana, por ejemplo en el paciente que tiene menos de una semana de síntomas, puede ser un falso negativo. En general, la serología va a estar positiva después de la semana 2, idealmente después de la semana 3. Entonces tengan cuidado con los tiempos desde el inicio de los síntomas para una correcta interpretación, sobre todo de los resultados negativos. ¿Qué pasa si el electroinmunoensayo enzimático es positivo? Bueno, entonces necesitamos una confirmación por inmunodifusión. Entonces, no se les olvide, vean cómo estoy hablando de dos fases. Fase de tamizaje con electroinmunoensayo enzimático y fase de confirmación por inmunodifusión. Hablando de enfermedad aguda, en el último renglón de esta diapositiva en rojo les pongo que hasta el 50% de los pacientes con coccidioidomicosis crónica pudiera tener la prueba de tamizaje negativa, ¿sí? Entonces, tengan cuidado, entre más crónico, mayor probabilidad hay de que sea negativo. Esto sobre todo sirve para el diagnóstico en agudo. No quiere decir que no lo pidan en el paciente crónico, pero quiere decir que deben de tener cuidado en la interpretación de una prueba negativa. ¿Qué pasa con la serología de confirmación? Bueno, pues esta serología tiene las características contrarias. Es muy específica, pero debido a que es poco sensible, no la puedo utilizar desde el principio. La inmunodifusión es la forma adecuada moderna de realizar la serología confirmatoria, pero hay dos metodologías tradicionales. Ustedes se van a encontrar con ellas al leer, ya sea en los libros, en los artículos. Se van a encontrar con la reacción de precipitina en tubo. Esta no es otra cosa que la reacción por la cual se identifica el IgM
y se van a encontrar sobre todo con una serología por fijación de complemento. La fijación de complemento mide la IgG y si la pedimos de forma cuantitativa, se las van a reportar no como positiva o negativa, se las van a reportar en títulos. Es muy importante porque un título mayor de 1 a 32 puede predecir una enfermedad diseminada. La IgG, medida por fijación de complemento, me permite evaluar el pronóstico del paciente y tener una vigilancia mucho más estrecha si al principio está arriba de 1.32, pero también me permite saber si el paciente va respondiendo de manera adecuada al tratamiento. Lo común es que con el tratamiento adecuado los títulos de IgG vayan bajando. Entonces, si el paciente muestra un decremento en los títulos de IgG medida por fijación de complemento, yo puedo estar más tranquilo de que el paciente va respondiendo bien. Entonces, vean lo interesante que es la serología. Tamizaje me permite llegar al diagnóstico y me permite llegar a la petición de una serología específica, y una serología específica, en este caso IgG por fijación de complemento, me permite conocer pronóstico y respuesta al tratamiento, ¿correcto? Entonces, nuevamente no se les olvide, tamizaje por electroinmunoensayo enzimático, diagnóstico por inmunodifusión, cuyas técnicas son precipitina en tubo para IgM o fijación de complemento para IgG. Aquí se los pongo de una manera un poquito más fácil. Lo que vamos a hacer es, paciente con un cuadro compatible con una infección, sobre todo aguda, le pido IgM, IgG, coccidioides simitis por electroinmunoensayo enzimático. Si me sale negativo y el paciente tiene unos síntomas muy sugestivos, puedo considerar en repetirlo en una semana después. Si sale positivo, voy a la prueba confirmatoria, pido IgG e IgM por precipitina en tubo y por fijación de complemento respectivamente, para confirmar el diagnóstico y para establecer pronóstico y seguimiento. Y bueno, pues finalmente el tratamiento tenemos diferentes opciones. Definitivamente las opciones reinas son fluconazol e itraconazol. Mucho cuidado, la efectividad del fluconazol y del itraconazol a las dosis que les estoy poniendo ahí es exactamente la misma. El problema es que el itraconazol tiene diversas desventajas de absorción. Es frecuente que cuando yo le doy una tableta, una cápsula de fluconazol al paciente, no se absorba de manera adecuada. Entonces, aunque el fármaco es efectivo, como no se absorbe, esto puede poner en desventaja al paciente respecto a fluconazol. Hay diversas estrategias para que el itraconazol se absorba de mejor manera. Por ejemplo, es mejor darlo en una suspensión líquida, ¿sí? Una suspensión líquida, un jarabe de itraconazol es mucho más fácil de absorber. En general, si vamos a usar itraconazol, deberíamos estar seguros de que hay una buena absorción mandando niveles séricos de itraconazol. Eso implica un poco de desventajas, más gasto, mayor molestia para el paciente. De tal manera que aunque fluco e itra son igualmente efectivos, es más sencillo, es más práctico, incluso en la actualidad es más barato dar fluconazol. Puedo dar la presentación estándar, no tengo que estar forzosamente midiendo los niveles en sangre. Es por eso que en general preferimos fluconazol sobre itra. Por practicidad, no tanto por efectividad. Anfotericina B, ya les dije, se va a usar en caso de que el paciente esté muy grave. Ojo con esto, anfotericina B la usaremos en la paciente embarazada. Fluconazol y itraconazol son muy teratogénicos, sobre todo en el primer trimestre. Están contraindicados. Entonces, en el primer trimestre no le podemos dar fluconazol o itraconazol a la paciente embarazada, sobre todo porque las pacientes embarazadas tienden a tener un peor pronóstico. Entonces, la paciente va directo a anfotericina B. En el segundo o tercer trimestre, pues hay diferentes estrategias. Pudiéramos llegar a hablar con la paciente de usar fluconazol conociendo los riesgos, o lo que generalmente se hace pues es continuar con anfotericina B a lo largo de todo el embarazo. Posaconazol, voriconazol
no son agentes que se usen de manera primaria para el tratamiento de coccidioidomicosis. Pudieran llegarse a usar como terapia de salvamento, al igual que las equinocandinas, pero en términos generales, fluconazol, itraconazol y anfotericina B son los agentes farmacológicos más usados para el tratamiento de estos pacientes. Aquí está la última guía respecto al tratamiento de coccidioidomicosis. Es una guía relativamente corta, publicada en el 2016 por ITSA. Ojalá la puedan leer. Es muy rápida de leer, no se tardan mucho y les va a servir mucho debido a que, como les dije en un principio, es importante que ustedes tengan un conocimiento superior como médicos del norte del país. En términos general, este es el resumen del tratamiento. Neumonía aguda no severa en paciente de bajo riesgo, lo observo solamente. Neumonía aguda no severa, pero en paciente de alto riesgo, les doy tratamiento. Neumonía aguda severa, le doy tratamiento inmediatamente. Entre peor esté el paciente, más me inclino por anfotericina B. Neumonía crónica, le doy tratamiento, le doy azoles. Nódulo pulmonar solitario o cavitaciones sin síntomas, se vale observar. Nódulo pulmonar solitario y cavidades con síntomas, hay que darle tratamiento farmacológico y hay que considerar la cirugía en caso que el paciente sea buen candidato quirúrgico. Aquí están los criterios para usar anfotericina B. La voy a usar en pacientes con enfermedad severa. En el paciente con una enfermedad que no estuvo severa al principio, pero que me va empeorando de una manera rápida, me cambio anfotericina B y no se les olvide en el embarazo. Sí o sí en el primer trimestre y generalmente durante todo el embarazo. En la enfermedad extrapulmonar siempre voy a tratar. No se vale que yo me quede observando a un paciente con enfermedad extrapulmonar y hay que dar azoles con excepción de incluso en la meningitis. En la meningitis, en caso de que el paciente no vaya bien, hay que considerar anfotericina B, pero intratecal, no sistémica. Y finalmente la profilaxis en los pacientes que se van a trasplantar y que viven en zona endémica. Por ejemplo, nuestros pacientes con trasplante de hígado, de riñón, de pulmón, no se diga, pues tienen que recibir una terapia profiláctica con la mitad de la dosis habitual, fluconazol 200 miligramos al día. Bueno, pues esto es en general la clase de coccidioidomicosis. Espero que les haya quedado muy claro. Yo estoy a sus órdenes en caso que tengan cualquier duda. Muchas gracias.